Pues nada, vamos a empezar. Voy a ir, María Ángeles también desde Valencia, Avi desde Valencia, vale. Pues nada, chicos, empezamos, ¿vale? Voy a intentar tener abierto el chat, no es fácil porque por un lado tengo aquí abierto un poco vuestras caritas y por otro voy a ponerme aquí el chat en pequeñito y arrancamos. Si hubiera alguna cuestión, indicarlo por el chat. Tenemos también una compañera que está... No puedo ahora. Que está atenta un poco a todo y me irá informando, ¿vale? Bien, la charla de hoy y el taller hemos intentado hacerlo muy práctico. Como veis, un poco el título es la importancia de valorar o diagnosticar bien o hacer un diagnóstico precoz, la utilidad de los test neuropsicológicos para diagnosticar de forma temprana y iniciar un tratamiento o bien preventivo para que no aparezca una enfermedad grave, entre ellas enfermedad de Alzheimer o Parkinson u otras enfermedades neurodegenerativas, y en el caso de que ya se confirme ese inicio, que sea lo más incipiente posible y poder detener y estabilizar ese problema neurológico, ¿no? O neurodegenerativo, o neuropsiquiátrico. Mirad, hay muchas causas que provocan deterioro cognitivo, muchas, no solamente el Alzheimer, veis ahí que hay enfermedades psiquiátricas, ¿no? Estamos viendo muchos casos, a nadie se le escapa, muchos casos de ansiedad, de depresión, psicosis. El nivel de salud mental de todos los países está muy deteriorado, tenemos una sobredemanda en consulta. Entonces, hay enfermedades psiquiátricas que provocan casos de deterioro. Hay enfermedades neurológicas, evidentemente, el ictus, infartos cerebrales, problemas circulatorios, enfermedades neurodegenerativas, que es donde más nos tendremos hoy, enfermedades sistémicas con problemas respiratorios, el propio COVID nos ha dejado muchos pacientes con neurocovid, con insuficiencia respiratoria y por tanto problemas cognitivos. Si no oxigena bien el cerebro, vamos a tener problemas de memoria, de atención. Fármacos, hay mucha gente tomando fármacos y tomando sustancias, ¿no? Muchas drogas en los cuerpos de la gente, demasiadas, y las vemos muy a menudo, lamentablemente. Pero también mucha gente tomando muchos fármacos, 7, 8, 10, 15, 20 fármacos. Muchos de ellos psicotropos, muchos de ellos fármacos que lo llamamos psicofármacos que alteran el sistema nervioso, ¿no? Muchas benzodiazepinas, ansiolíticos, antidepresivos que acaban dañando de una forma crónica, cuando la toma es crónica, digamos, nuestro cerebro y provocan problemas cognitivos, problemas conductuales, etc. Traumatismos, digamos, somos sociedades agresivas y tenemos muchos traumatismos craneoencefálicos, golpes, caídas, accidentes de tráfico, infecciones, bueno. Y el propio envejecimiento en sí mismo, como veis ahí al final, también es una causa de problemas cognitivos. Nosotros hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en este punto, que son las enfermedades neurológicas, ¿no? Cómo se inicia un problema, a veces de una forma muy incipiente, tan incipiente que sabemos hoy en día y lo hemos podido constatar. Esto lo intuíamos en ciencia, pero ahora lo hemos podido constatar y científicamente tenemos muy claro y muy objetivado que fijaros, entre 10 y 15 años antes de que empiece un problema como el Alzheimer o como el Parkinson, ya empieza a haber biología, alteración biológica y fisiológica en el cerebro. Y hoy en día tenemos test y tenemos herramientas y tenemos biomarcadores para esto detectarlo. Por tanto, si hacemos un diagnóstico precoz, fijaros si ganamos tiempo de intervención y ganamos tiempo de prevención. ¿Vale? Lo que está claro, y eso es una realidad, es que a pesar de la pandemia que se ha cepillado y se ha llevado por delante mucha gente mayor, especialmente, pero la esperanza de vida es muy alta, sigue siendo muy alta. La mujer española está en torno a 88 años y el hombre está en torno a 86, es decir, que llegando casi a los 90 mucha gente y superándolos también, con lo cual eso hace que a mayor incidencia y a mayor prevalencia de gente mayor, mayor aumento del envejecimiento y mayor aumento de padecer un problema degenerativo, neurodegenerativo. Por lo tanto, cuanto más años vivamos, más demencias vamos a tener que atender, más problemas de memoria, más problemas de envejecimiento. ¿De acuerdo? Y esto es exponencial, hasta el punto de que se estimaba, fijaros, en 2002, que ya ha pasado de esto, se estimaba que el 22% de los mayores de 60 años iban, ¿no? O sea, que el 22% de la sociedad iba a tener 60 años o más. Esto, fijaros que era una previsión, se quedó corto, y en 2025 se reajustó, o para 2025 se ha hecho otro reajuste, y nos dicen ya que gente por encima de los 60 años va a suponer más del 30%. Son datos españoles, ¿de acuerdo? Pero si cogemos cualquier país desarrollado, un poco con los umbrales de calidad de vida como España, vamos a encontrarnos que ya a día de hoy podemos afirmar, ¿vale? En los próximos 2, 3, 4, 5 años, que más del 30% de la población va a tener más de 60 años en nuestros países, con lo cual eso implica que vamos a tener que atender un montón de problemáticas asociadas al envejecimiento. ¿Y qué problemática tenemos asociada al envejecimiento? Pues más allá de la artrosis, más allá del colesterol, de la diabetes,
vamos a tener problemas de memoria, problemas cognitivos, ¿no? Merma cognitiva, déficits cognitivos de atención, de orientación, de memoria, pérdida de reflejos, que en algunos casos será envejecimiento sin más, en otros casos será como un envejecimiento un poco más prematuro, y en otros casos será el inicio de un problema neurodegenerativo. Y vamos a tener que estar muy, digamos, listos, muy inteligentes para poder diagnosticar rápidamente, porque hay muchos casos. Ahora os contaré un caso de una jornada de puerta abierta que os vamos a invitar a quien quiera, que hicimos el otro día, y cómo atendimos a un número de pacientes. Invitamos a un grupo de personas, de pacientes nuestros, de gente que tenemos en la base de datos. Hicimos un lanzamiento de una jornada de puertas abiertas para valorar de forma gratuita y detectar qué personas podían tener un problema de memoria que es significativo y poderles orientar en qué tipo de tratamiento, qué tipo de prevención pueden y deben de realizar para que ese problema no vaya más. Pues mirad, de las personas que vinieron, que fueron un número muy significativo, el 30%, 3 de cada 10 de estas personas presentaban un problema significativo de memoria, ¿vale? En nuestra muestra llegó a ser el 40%, es decir, 4 de cada 10 de las gentes que vinieron presentaban un problema de memoria. Y de esas 4, 3 tenían un trastorno de enfermedad de Alzheimer que no sabían, ¿vale? Muy incipiente, leve, afortunadamente, pero están por ahí, están en la calle, están en el día a día, sin ir a su neurólogo, sin que su médico de cabecera les atienda o les diga, oye, aquí hay un problema. La familia nota cositas, lo achaca a la edad, pero no es la edad, es algo más que la edad. Y cuando tenemos herramientas, como os voy a presentar, que son capaces de diagnosticar bien y de tratar, pues conseguimos hacer esto, un diagnóstico precoz y una intervención precoz. Y eso hace que podamos incluso, como demostraré y como argumentaré, detener y estabilizar una posible enfermedad muy grave, como es el Alzheimer, como es el Parkinson, como es un montón de demencias que tenemos asociadas a la edad y al envejecimiento. ¿De acuerdo? Bien, a la hora del diagnóstico, el diagnóstico de ese tipo de enfermedades es un diagnóstico que se llama clínico, ¿vale? Y que lo hacemos a través de fundamentalmente dos herramientas: biomarcadores como son la resonancia, sobre todo el PET-amiloide, que es una tomografía por emisión de positrones, para que lo entendáis todos, es como una resonancia cerebral muy sofisticada y que marca específicamente la patología amiloide, que es la patología principal en el Alzheimer, ¿vale? Y a través también de una punción lumbar, donde se obtiene el líquido cefalorraquídeo, el líquido que va por el cerebro, y nos dice, es como la analítica del cerebro, nos dice los parámetros cerebrales. Esos dos biomarcadores han demostrado una eficacia del 95% y una alta sensibilidad. Es decir, que se equivocan muy poco, casi nada, cuando dan positivo en la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades. Pero son dos pruebas caras, son dos pruebas que tienen sus contras, ¿vale? Y que, además de esas pruebas, tenemos, sobre todo en la parte clínica, una serie de test y de herramientas que vamos a comentar como son muy importantes y absolutamente necesarios para realizar el diagnóstico. Una vez, ahora lo explicaremos, una vez que tenemos el diagnóstico, evidentemente hay que hacer un tratamiento, un plan de tratamiento. Y ese plan de tratamiento tiene que ser integral. No podemos pensar únicamente en el envejecimiento en la memoria, o únicamente en la artrosis, o únicamente en la diabetes. Hay que ver al ser humano y a la persona mayor como un conjunto integral, ¿no? Hay que ver la parte social, la parte cognitiva, la parte funcional, la parte física, la parte psicológica o conductual. Entonces, bueno, si diagnosticamos bien, y ahora veréis un poco más el diagnóstico, pues podemos tratar bien y prevenir bien. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí también tenemos herramientas para ir haciendo un seguimiento de cómo va todo ese tipo de tratamiento que ponemos en marcha. ¿Vale? ¿Por qué este taller es importante y por qué quiero haceros hincapié en que si dedicamos un poco de tiempo a hacer una evaluación con pruebas sencillas, pero muy específicas, que tienen, como veis ahí, fiabilidad, validez, sensibilidad, y son herramientas que están muy testadas, ahora veremos algún ejemplo, y que aumentan incluso la fiabilidad de los biomarcadores, porque los biomarcadores son pruebas complementarias que nos complementan y nos ratifican el diagnóstico, pero por sí mismos no lo establecen. Y a propósito de un caso que he traído, podría presentar muchos, pero he cogido un caso típico que esto pasa, donde el biomarcador, ahora veréis, da negativo. Según el biomarcador no hay enfermedad, y según los test y las pruebas sí que habría el inicio de una enfermedad. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Pues ahora veremos cómo los test y las herramientas que utilizamos son muy sensibles, ¿vale? Además, estos test y estas herramientas se están utilizando en todos los principales ensayos clínicos, en todos los estudios clínicos internacionales que se están haciendo para probar qué nuevos medicamentos van a ser útiles para la enfermedad de Alzheimer. Y de hecho, yo he ido participando en la FE,
el Hospital de la Fe de aquí y el Hospital PESET, pero sobre todo en la Fe. De los estudios que hemos hecho en los últimos 10 años, hoy en día tenemos autorizado, está en Estados Unidos, en Europa, la EMA, que es la agencia que regula los medicamentos, el tratamiento, está a punto de aprobarlo. Tenemos un nuevo tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, que es un anticuerpo monoclonal, que es un tratamiento que llamamos biológico. Bien, este tratamiento, después de más de 15 años en investigación, ha conseguido dar, evidentemente, eficacia clínica. Pero, como pongo ahí, la principal variable en los ensayos para ver si ese fármaco estaba siendo efectivo o no han sido los test neuropsicológicos, los test que pasamos a diario y que comentaremos, ¿vale? Entonces, hemos hecho un montón de ensayos, ¿vale? Ensayos clínicos son estudios muy complejos, con un coste de dinero altísimo y donde seguimos a pacientes incluso hasta 10 años vista. Imaginaos el despegue que implica testar un nuevo medicamento. Pues bien, para que un medicamento sea eficaz y sea seguro y salga al mercado y nos aporte una nueva arma de tratamiento, fundamentalmente se mide en base a la eficacia de estos test o de estas pruebas que vamos a explicar. Por tanto, como pongo aquí, la evaluación neuropsicológica se hace imprescindible. Bien. Tenemos niveles de evaluación. Nosotros podemos hacer un nivel de evaluación básico, como veis ahí, que es lo que suele hacer pues, medicina de familia, quizá neurología en los ambulatorios. Luego tenemos un nivel general, que ya nos encargamos más los psicólogos, los neuropsicólogos de hacer, que ya estamos en torno a 1 hora, hora y media, 2 horas haciendo pruebas para determinar muy bien el perfil del paciente. Y luego puede ser una evaluación, como veis ahí, específica, ¿no? Incluso podemos hacer evaluaciones de investigación. Bueno, antes de pasar cualquier prueba, esto es muy importante, no se trata de paso unos test y esta persona tiene Alzheimer o no tiene Alzheimer. Hay que contextualizarlo. Entonces, es muy importante hacer, aunque sea brevemente, una anamnesis, una historia clínica y ver toda la historia familiar, personal, médica, de salud del paciente y de la familia del paciente. Y rápidamente, una vez tengamos esta información que nos va a orientar muchísimo, ya pasamos a hacer lo que llamamos la valoración en 3D, ¿no? Tridimensional. Aspectos conductuales psicológicos, aspectos cognitivos y aspectos funcionales. Fundamentalmente, la variable principal va a ser la cognitiva. Porque muchas veces a nivel de conducta estamos bien, a nivel funcional, a nivel de autonomía de nuestro día a día estamos bien, pero a nivel cognitivo empezamos a tener algunos fallos. Normalmente lo habitual, lo esperable es que lo primero que empiece a fallar sea el estatus cognitivo y luego ya empiezan a aparecer pequeños problemas conductuales como irritabilidad, como apatía, como pequeñas depresiones asociadas a los problemas cognitivos y luego ya aparece una merma, digamos, de autonomía. ¿Vale? Bien, entonces, durante la evaluación hemos de tener en cuenta las variables del sujeto, rasgos premórbidos, qué personalidad tenía previamente, bueno, un poco qué edad tiene, qué tipo de enfermedades tiene. No es lo mismo una persona que tenga muchos factores de riesgo que no tenga nada. Si tiene diabetes, si tiene colesterol, si tiene obesidad, si tiene alcoholismo, etcétera, etcétera, pues va a tener muchos más boletos, muchos más números de poder padecer un problema neurodegenerativo o neuropsiquiátrico. Luego, como he dicho, hay que elegir bien qué nivel de evaluación. No siempre los profesionales de la salud tienen 1 hora, pues, por tanto tenemos varios niveles. Tenemos el cribado, que sería 20 minutos, la global, que sería 1 hora, hora y media, y la específica o especializada, que podríamos tener hasta 3 horas de evaluación. ¿Vale? Luego las pruebas, evidentemente, tienen una serie de características. Mirad, aquí simplemente he puesto a modo visual, he puesto un gráfico de la primera parte que rellenamos. Todo esto que se ve aquí en pequeñito sería la anamnesis, una guía de qué información recogemos. Nivel de estudios, motivo de consulta, antecedentes familiares, con quién vive, si tiene pruebas médicas, tratamiento, analítica, nivel de dependencia, si tiene algún déficit sensorial, pues sordera o problemas de visión, esto hay que plantearlo antes de evaluar, antecedentes neurológicos, si tiene algún problema de equilibrio, algún problema motor, ¿vale? Dominancia manual, no es lo mismo que sea diestro que sea zurdo, ya lo sabéis, a nivel hemisférico, qué problemas se encuentra la persona, qué problemas ve el familiar. Muchas veces son los familiares los que ven los problemas y el propio paciente no los tiene. Contra más anosognosia, contra más no conciencia de enfermedad tiene una persona, probablemente más daño vamos a encontrar. Desde lateralidad, etc. Esto se puede pasar brevemente. Aquí tenéis por bloques en los cortes, ¿vale? Este tipo de escalas nos pueden, cuando una persona tiene experiencia, en 10 minutitos se pueden pasar. Y la idea es siempre intentar pasarlo con el paciente y un familiar. Un familiar fiable es una persona que vive con él. ¿De acuerdo? Bien. Antes de empezar a evaluar la parte cognitiva, hay que ver toda esta parte médica general y física. También hay que valorar, perdonad, que esto va un poco deprisa. También hay que valorar la personalidad y la conducta. Es decir, esta persona llega muy depresiva, llega distímica,
llega con mucha ansiedad, llega con un trastorno psiquiátrico asociado, por tanto esto hay que separarlo, ¿vale? Y entonces pasamos a una serie de escalas. Siempre elegimos la que más se puede adaptar al perfil del paciente. Y aquí tenéis algunos ejemplos de escalas. ¿Vale? También tenemos escalas de tipo neuropsiquiátrico, si tiene antecedentes psiquiátricos, en fin. Ya tendríamos la parte médica, ya tendríamos la parte, digamos, psicológica, conductual, psiquiátrica, porque puede sesgar los resultados de la parte cognitiva y se interpretarían de forma diferente. Y, independientemente de todo esto, tenemos capacidad de observación, ¿no? Cuánto colabora el paciente, cómo es su relato y su lenguaje, cómo se está comportando en consulta, lo que he dicho, si tiene o no conciencia de enfermedad, porque a menos conciencia de enfermedad, probablemente más deterioro tiene. ¿Vale? Alguien que te dice, doctor, me falla mucho la memoria, yo me doy mucha cuenta de que me falla la memoria, probablemente hay un componente ansioso, de miedo, y no haya tanto componente, digamos, neurológico, ¿vale? Y esto es muy importante, somos evaluadores, somos clínicos, y no solamente hay que utilizar las pruebas o las herramientas objetivas, también hay que observar e integrarlo todo. Bien, una vez tengamos esto, evidentemente hay que ver si el paciente tiene una capacidad sensorial óptima, qué nivel educativo, qué enfermedades tiene, la gravedad de los déficits, y a partir de ahí ya nos vamos a evaluar. Por tanto, tenemos que tomar decisiones de qué pruebas incluir o no incluir. Y en este taller yo pretendo también ilustraros cómo podemos, de alguna manera, hacer una buena selección de las pruebas. No vale todo para todo el mundo, ¿vale? Y tenemos que saber discriminar qué pruebas sí y qué pruebas no pasamos, ¿vale? Y esto no es tan difícil cuando se entrena, cuando se sabe. Evidentemente hay que tener variables en cuenta como el cansancio del paciente, la velocidad de procesamiento, cuál es nuestro objetivo, cuánto tiempo tenemos, su estado emocional, nos va a colaborar más, menos, y a partir de ahí planificar la evaluación. Si no, la evaluación es un problema. Muchas veces tenemos limitaciones en cuánto tiempo tenemos para evaluar, pero el tiempo nunca, debería ser un determinante o condicionante. ¿Vale? Pero como lo es, como el tiempo condiciona, el tiempo que tenemos es importante, os he puesto aquí como 3 propuestas con más tiempo, con menos tiempo o con bastante más tiempo para que elijáis una evaluación. ¿Vale? No siempre, como pone aquí, es el mejor momento para evaluar. Hay que combinar, para no generar mucho cansancio, combinar pruebas más difíciles o de alta exigencia y de baja exigencia, no generar interferencias entre pruebas. Hay que elegir pruebas que realmente están bien adaptadas y, evidentemente, hay que conocer muy bien las normas de administración y de corrección, ¿no? Y saber los baremos originales. Esto es importante, si no, luego la fiabilidad no va a ser la misma. Luego, en neuropsicología hay una serie de tópicos, ¿no? De la evaluación es muy larga, o muchas veces cuando se tiene poca experiencia intentamos, como mucha gente cuando empieza a intentar cómo ayudar al paciente. Entonces hay que ser, como digo aquí, riguroso y flexible. Es decir, el evaluador tiene que ser riguroso porque está utilizando una herramienta que tiene que aplicar correctamente, pero al mismo tiempo tiene que tener la suficiente flexibilidad y dinamismo para adaptarla un poquito al tipo de paciente y llevar a buen puerto la evaluación. Además, como veis aquí, un buen seguimiento, que esto no se puede lamentablemente establecer de la seguridad social porque no se tienen los medios, debería ser pues, cada 3 meses, cada 6 meses, máximo cada 9 meses, un seguimiento de este tipo de pacientes. Pero vamos, lo recomendable sería entre 3 y 6 meses, cuando se detecta un problema, hacer un seguimiento para monitorizar tratamientos, monitorizar la estimulación cognitiva, etc. Luego las pruebas las podemos elegir por protocolos, es decir, ya nos vienen dadas o por funciones. Un buen evaluador, un buen clínico, lo va a elegir siempre por funciones, porque va a elegir, va a seleccionar, va a hacer a la carta el tipo de pruebas que necesita ese paciente. No se trata de pasar pruebas por pasar pruebas, se trata de saber qué pruebas pasamos para qué pacientes o para qué perfiles. Y esto es lo importante de atender y evaluar bien el envejecimiento. Si utilizamos unas malas herramientas, utilizamos el mismo protocolo de pruebas para todos, no nos va a servir. Si nosotros tenemos el conocimiento de qué pruebas miden muy bien qué funciones, entonces podemos elegir las pruebas oportunas, ¿no? Por tanto, siempre recomiendo que el protocolo, las pruebas estén elegidas en base a las funciones, que además a poder ser utilicen el mismo sistema de puntuación para hacerlo más escalable, ¿vale? Que realmente tengamos pruebas y subpruebas que podamos medir cosas muy concretas. Y, muy importante, tener los baremos actualizados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este proceso de evaluación, como veis, es un proceso que tiene su complejidad, pero cuando sabemos cómo hay que hacerlo, entonces elegiremos unos buenos instrumentos y a partir de ahí ya tendremos un éxito casi garantizado. Ahora hay que pasar a aplicar, ¿vale? Por tanto, la evaluación es un proceso complejo, no muy complejo, pero es complejo porque hay que tomar buenas decisiones y hay que ajustar bien las herramientas a las necesidades. Hay que hacer, como pongo aquí, una aproximación multidimensional. No puedes solo medir cognición o solo conducta, hay que medirlo todo y medirlo bien y medirlo a poder ser lo más rápido posible.
hay que interrelacionar mucha información y, por tanto, luego todo eso tiene que ser, por un lado, flexible, adaptado al paciente, la experiencia, aquí va a ser un grado del conocimiento de las herramientas, y luego la rigurosidad y la objetividad de las pruebas. Con todo eso, damos una garantía máxima, yo diría que absoluta, de obtener unos resultados fiables y válidos para establecer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Bien, una vez está esto definido y claro, habría que ver por niveles cómo evaluamos, ¿vale? Si hablamos de una evaluación básica, que tenemos poco tiempo, mirad, aquí hay una propuesta, ¿vale? Aquí hay una propuesta que, aquí hay una propuesta que proponemos atención primaria. Hemos ido haciendo formación para los médicos de primaria que se ven desbordados, que tienen 7, 10, 15 minutos, no tienen más por paciente, con la ayuda de alguna enfermera, con la ayuda de otro compañero médico que está más liberado, que fijaros, en torno a 13 minutos o 7 minutos tienen dos propuestas. La propuesta A sería un poco más completa y en 13 minutos, complementándolo con un test, el TIN se llama test del informador, o sea, el informador completa un test, el marido, la mujer, los hijos, completan un test de cómo ven al paciente, ¿vale? Los problemas que tiene o no, una escala de deterioro global, una escala de ansiedad y depresión y una prueba cognitiva. Bueno, sería una evaluación muy básica, pero en 13 minutos tenemos información. ¿Que no tenemos 13 minutos? Pues en 7 minutos podemos tener un primer cribaje. Y esto ya sería importante si se hace bien. Sin embargo, si disponemos de más tiempo, que es lo que le pasa a neurología o a psiquiatría, que ya son especialidades, en los centros de especialidades tienen en torno a 15, 20, 30 minutos. Pues mirad, si tenemos muy poquito tiempo, en torno a 10, 15 minutos, tendríamos la propuesta B, tendríamos el test de Pfeiffer, el test de Renault, Hamilton y Reisberg, ¿vale? Y si tuviéramos 20, 25 minutos, ya tenemos un poquito más de ampliación, ¿vale? Son dos propuestas para médicos de familia, fijaros, y para neurología. Es decir, que aunque tenga poco tiempo, yo puedo obtener un primer cribaje muy, muy interesante, ¿vale? Muy, muy interesante. Bien, nuestro objetivo es disponer de más tiempo, lógicamente, para hacer una buena evaluación. A ver, se ha quedado bloqueado ahora. ¿Vale? Dentro de esos test de cribado, todo evoluciona y hemos ido acumulando mucha experiencia. Y la pregunta que nos podemos decir, bueno, José, ¿pero hay algún test realmente sensible, dirigido, que mide muy bien esto? Pues mira, si tuviéramos que elegir uno, el test estrella y el test rey sería el test de Busch. El test de Busch es un test muy específico, utilizamos los clínicos especializados en esta materia, que dura en torno a unos 10 minutos, 15 minutos. ¿Vale? Y con eso tenemos una radiografía, un escáner muy, muy sofisticado, muy preciso de cómo está la memoria y los procesos de aprendizaje y de retención y de codificación de la persona. Ese test de búsqueda está muy bien diseñado porque tiene una parte de recuerdo libre y una parte de recuerdo facilitado. Y esto hace y discrimina muy bien entre el mayor o la persona con cierta edad que tiene problemas de memoria asociados a la edad, normales, persona mayor que tiene ciertos problemas de memoria que pueden ir a más, pero están dentro de una cosa leve, y qué persona mayor o no tan mayor tiene ya un problema significativo de memoria, aunque sea leve. Y por tanto va a desarrollar muy probablemente un problema neurodegenerativo. Es el test que mejor discrimina, ¿vale? Y os he puesto un ejemplo, sale un poquito agrupado, lo hemos querido poner todo en una página. Tiene 16 palabras, un test un poco exigente, pero tiene hasta 3 ensayos, 3 intentos para aprender todas las palabras. Por tanto, a base de repetir las palabras y memorizarlas, ¿vale? Va a ser más fácil. Tiene asociadas unas pistas que se dan, ¿vale? Y por tanto discrimina muy, muy bien, ¿vale? Bien, aquí como veis tiene la hoja de registro y de resumen y tiene una parte de recuerdo libre, RL es recuerdo libre, sin pistas, y una parte de recuerdo facilitado, ¿vale? Entonces, nosotros al paciente le vamos pidiendo que recuerde las palabras hasta en 3 intentos, le vamos metiendo interferencias, le vamos haciendo todo un proceso que no me da tiempo a explicar. Y, por un lado, tiene que recordar de forma libre o pura las palabras, y por otro lado, le damos pistas. Esas pistas vemos que discrimina muy bien entre la persona que se beneficia de las pistas, problema de memoria pero leve, de la persona o el paciente que no se beneficia de las pistas, problema de memoria grave o significativo. Y ahí muy probablemente ya tenemos un problema neurodegenerativo. ¿Vale? Importante. Por tanto, si volvemos un poco a atención primaria o a centros de especialidades y hacemos una propuesta mucho más sofisticada que la que clásicamente se hacía, incluyendo el test de búsqueda, más una escala conductual, más el testing, en 15 minutos, fijaros, en 15 minutos aproximadamente, tendríamos un cribaje muy, muy, muy sofisticado de este tipo de problemas. Si no disponemos de tanto, solamente de 8 minutos y estamos en atención primaria, pues bueno, podemos pasar un test de MOCA o un test TAM,
que un test de alteración de la memoria, y la escala conductual y el TIM. Pero fijaros como o bien en 8 o 10 minutos o bien en 15 minutos podríamos ya tener un cribaje muy significativo. Si esto se hiciera de forma sistemática con toda persona mayor que refiere alguna queja cognitiva, o se hiciera de forma sistemática, como se hace una mamografía a la mujer a partir de los 40 y pico, o se hace un hombre a partir de los 50 y pico, como la valoración de la próstata, detectaríamos muchísimos casos de Alzheimer, de Parkinson, de trastorno neurodegenerativo, que podríamos corregirlos, podríamos estabilizarlos y obtendríamos un beneficio social, sanitario, económico y de salud impresionante, brutal. Las cifras son brutales, ¿de acuerdo? Esta es un poco la cultura y el propósito del taller, es decir, tenemos que tener conciencia. Si nos miramos el colesterol, si nos miramos la mama, las mujeres, porque hay una alta incidencia de cáncer de mama, si los hombres nos miramos la diabetes, nos miramos la próstata, ¿por qué no nos vamos a mirar la memoria, la atención, la función ejecutiva? ¿Por qué no? A partir de los 55, 60, si tenemos el cerebro machacado de estrés, machacado de problemas, de no descansar bien, machacado de tomar medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os digo que nosotros en la evaluación que hicimos el otro día de puertas abiertas, que vinieron en torno a unas 25 personas, pues el 40% dio positivo en ese tipo de pruebas. Y es verdad que hicimos una evaluación más completa, estuvimos 1 hora y cuarto aproximadamente por paciente, ¿vale? Nosotros no escatimamos en el tiempo, si hacemos algo nos gusta hacerlo bien, que sería lo que llamamos aquí la evaluación general o la evaluación específica, ¿no? Esto ya lo hacemos personas, digamos, un poco más especializadas. Y en esa hora y pico, lo que obtenemos es una hoja de perfil, como veis aquí. Y voy a poner un caso para que se entienda y de esta manera veáis la importancia de las pruebas, ¿vale? Hay muchos artículos, no he querido aquí saturar de información, pero hay muchos artículos, quien quiera se los puedo facilitar, sobre qué tipo de test y qué tipo de evaluaciones son más específicas para qué tipo de pacientes, ¿vale? Simplemente a modo gráfico, aquí veis un test que es un test clásico, que es la figura compleja de Rey, en el cual la persona tiene que copiar, simplemente copiar la figura y luego recordarla. Fijaros que el paciente que está aquí, la primera imagen que está más, ahí tenéis a la izquierda la imagen patrón, y la primera columna que pone MCI, que sería las siglas de deterioro cognitivo, Mild Cognitive Impairment, ¿no? Deterioro cognitivo leve en inglés, hace una copia bastante aproximada, un poco más achatada, y fijaros cómo una persona, la misma persona, ¿vale? Es el mismo paciente, 10 meses después ya convierte a enfermedad de Alzheimer y hace la figura completamente ya más alterada. Es decir, el mismo paciente, esto es un paciente del 2005, ¿vale? El 22 de enero hace una figura aceptable, pero que falla alguna cosa, es decir, ya hay un poco de deterioro, pero muy leve, y 10 meses después hace una figura completamente diferente. Este paciente no llevaba tratamiento ni llevaba estimulación cognitiva, 73 años y con estudios universitarios. Fijaros, con un solo dibujo, un solo test, cómo se puede ver de claro, ¿vale? Y este mismo paciente, años después, estamos en 2005, en 2007 hace una figura completamente desestructurada y en 2009 ya no hay ni figura, hay trazos, hay realmente un garabato. Entonces, fijaros cómo un solo test nos puede marcar mucho, ¿vale? Yo ahora os voy a contar un caso. De este caso podría contar cientos de casos, ¿de acuerdo? Cientos, pero hemos elegido uno. Fijaros, en esta escala, en esta gráfica, todo lo que está a la izquierda, hay una barra central blanca en el medio, eso sería la normalidad. A la derecha sería la alteración y a la izquierda lo que está preservado. Este paciente es una valoración de 2011, ¿vale? Este paciente tenía todo bastante preservado, tenía algunas puntuaciones límite, pero tenía, como pone aquí, la memoria inmediata y la atención y la memoria inmediata la tenía ligeramente por debajo de su edad, ¿vale? Entonces hicimos todo el estudio clínico, hicimos la evaluación neuropsicológica con este perfil, con esta gráfica, vemos que todo está bastante normal, pero hay puntuaciones límite, hay ahí, justitas, y dos áreas, memoria y atención, que están algo tocadas. Y además este paciente, como venían quejándose un poco de la memoria, hicimos un biomarcador, que es lo que os he dicho antes, ¿vale? Y un petamiloide. Y ese petamiloide, no tenéis por qué saber interpretarlo y aquí no se ve muy bien, dio negativo. Es decir, un paciente que la mujer dice que le falla la memoria, que lo ve despistado, lo trae a consulta, lo valoramos, no tiene ningún factor de riesgo importante, no tiene antecedentes familiares, y hacemos la evaluación neuropsicológica. Muchas cosas salen normales, algunas en el límite. Ojo con puntuaciones en el límite, porque
Cuando uno obtiene una puntuación en el límite, es que está en el límite o que estuvo bien hace un tiempo y ahora está en el límite, y eso significa que está vivo y que del límite va a pasar a estar peor. Primera pregunta a reflexionar. Y nos daba un problema de memoria leve, pero nos daba un problema de memoria. Hacemos el biomarcador para complementar el diagnóstico y nos sale negativo. Entonces, estrictamente, este paciente no tenía una enfermedad. Todavía no tenía el inicio de una enfermedad. ¿O sí? Vale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este paciente le dijimos, mire, sería inconveniente que usted hiciera estimulación cognitiva, tomara un tratamiento un poco preventivo, porque los problemas de memoria son leves, pero ahí están y corren un riesgo importante, aunque la prueba haya dado negativa. Esta es la pregunta. ¿Qué riesgo corremos? Situaros en este paciente, que de este tipo de pacientes hay millones de personas en el planeta. Pequeños fallos, no le damos importancia, es normal de la edad. ¿Vale? ¿Qué pasa si no hacemos nada? Pues mira lo que pasó. Lo que pasó es que un año después volvió a consulta. No había, insisto, no había tomado tratamiento farmacológico, no había hecho estimulación cognitiva, estaba jubilado y estaba un poco sedentario. Pues lo que pasó es que en un año, si os fijáis en la línea azul es la segunda evaluación, toda la valoración está corrida a la derecha. Es decir, todas las puntuaciones empeoran, especialmente la atención, la capacidad de atender, de concentrarse, de registrar, memoria de trabajo y la memoria inmediata, sobre todo de tipo verbal. Ahora, un año después, queda claro que clínicamente ya tiene un trastorno, claramente. Pero ese año lo perdimos por completo, porque ni tomó tratamiento farmacológico, ni hizo estimulación cognitiva, ni hizo absolutamente nada. ¿Cuándo se lo recomendamos de forma preventiva? El paciente, entre que no estaba muy por la labor y que la prueba biológica dio negativa, no fue suficientemente sensible frente a la clínica, que sí que lo fue, pues no se hizo nada. Y en un año, fijaros, en un año pasó de parece que, pero no podemos determinar nada, a usted ya tiene un problema neurodegenerativo. ¿Vale? Y ese año pudo ser crucial. ¿Qué podemos hacer? Que evidentemente van a llegar tratamientos, pero cuesta mucho. Fijaros que para conseguir un nuevo tratamiento de Alzheimer han tenido que pasar 16 años y todavía no lo tenemos. En Estados Unidos está y en Europa no está. Y vamos a tener un tratamiento biológico, y un tratamiento biológico que solamente se lo vamos a poder dar a un grupo de pacientes porque es un tratamiento altamente caro, que se irá abaratando, pero para que os fijéis, el nuevo tratamiento para Alzheimer tiene un coste entre 3.000 y 6.000 euros. Pero entre 3.000 y 6.000 euros la dosis mensual, no la anual. Imaginaros el coste que esto supone y el dinero que han invertido los laboratorios farmacéuticos, ¿vale? Entonces, no tenemos tanta solución con el tratamiento, tenemos una solución parcial, ojalá llegue más solución. Entonces, tenemos que hacer, ¿no?, los más ensayos clínicos, que en eso estamos, porque esto es imparable. Esto es imparable y solo algunas cifras asustan. Ya en 2014, que ya ha pasado un tiempo de esto, en España, por situar este país, ¿vale?, habían 600.000. Eso es lo que se estimaba. Cuando hemos llegado a 2021 y hemos visto que era una estimación muy a la baja, ¿vale?, hemos superado el millón de personas, estamos entre 1.200.000, 1,5 millones de personas con enfermedad de Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa. 1,5 millones de personas. Pero que esa cifra se vuelve a subestimar porque hay muchas personas que no están diagnosticadas. ¿Vale? Entonces, esto cobra el nombre, ahora que está tan de moda, de pandemia. Esto es una pandemia que no ha llegado para irse, ha llegado para quedarse. ¿Vale? Es verdad que desde los centros de salud cada vez más hay más conciencia de hacer estimulación, pero no hay nada arreglado. Le digan, no, pues usted haga crucigramas, esté activo, lea. No hay nada arreglado. Y estamos cansados, por no decir hartos, de intentar meter esta cultura a los médicos de familia, a los neurólogos, y bueno, algunos son más sensibles y ya sí que remiten a los pacientes a centros de estimulación, pero muchos de ellos dicen, bueno, usted esté activo y tómese este tratamiento, pero vemos que no es suficiente. Entonces entramos en la fase de tratar a las personas. Y aquí hemos visto que cuando sobre todo estamos en una fase incipiente, los programas de estimulación cognitiva son los más efectivos, ¿no?, junto con la medicación. Luego tenemos, pues bueno, otro tipo de terapias, otro tipo de tratamientos basados en la evidencia, pero que no son tan completos. Bien, nosotros en nuestro caso, y llevamos más de 20 años en nuestro caso, trabajando con ese tipo de pacientes y sus familias, evidentemente, además de un tratamiento farmacológico, hemos de hacer un tratamiento cognitivo, estimulación cognitiva, estimulación motora, entrenamiento cognitivo, fisioterapia para que no necesite, ¿no? Un abordaje conductual, hay que tratar y saber cómo está conductualmente el paciente, que acepte un poquito su enfermedad, que trabaje en ella, que se implique, y también mucha importancia en atender a la familia. Atender a ese tipo de personas sin informar, sin orientar a la familia, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Muy importante. Y el tratamiento tiene que ser continuado. Cuando esto se pone en marcha,
¿Os acordáis? En este caso, cuando eso se pone en marcha, suceden cosas muy, muy, muy impresionantes y muy interesantes. Ahora recordar el paciente que habíamos visto antes, ¿vale? Este es otro tipo de paciente. Esta es una paciente que diagnosticamos con enfermedad de Alzheimer con biomarcador positivo y con la prueba neuropsicológica positiva. Y tenía problemas, como veis ahí, de atención sostenida, memoria verbal, memoria visual, praxias y función ejecutiva. Es decir, un Alzheimer, una enfermedad de Alzheimer leve, pero ya clínicamente diagnosticada. ¿Y qué hicimos con esta mujer? Pues le pusimos toda la carne en el asador. Propusimos tratamiento farmacológico, ¿vale? El que estaba aprobado y el que estaba indicado en ese momento. Hicimos un programa de estimulación. Venía 2 mañanas aquí a nuestro centro de estimulación, que hacía un intensivo de 3 horas, hacía un poco de fisioterapia, mucha estimulación cognitiva y una parte sociocultural. Y luego para casa le mandamos en ese momento, y hace años de esto, un programa que se llama Smart Brain. Diseñamos a la carta y en base a lo que necesitaba esta persona, diseñamos un programa de estimulación online para que lo hiciera desde casa, porque esa mujer se motivó bastante, manejaba el ordenador, simplemente hay que manejar el ratón, y hizo un entrenamiento muy continuado. ¿Y sabéis qué pasó? Después de 6 meses, estos 6 meses, la línea roja es como estaba, es decir, una enfermedad de Alzheimer. Y la línea azul es la evaluación con los mismos test y los mismos evaluadores 6 meses después. 6 meses después. Había mejorado mucho. ¿Por qué? Porque llevaba un tratamiento acetilcolinérgico, el medicamento le ayudó, había hecho mucha estimulación, estaba mucho más activa a nivel social, entonces recuperó bastante. La pregunta es, hombre, ¿toda esta mujer pasó de tener un Alzheimer a no tenerlo? No, seguía teniendo un Alzheimer, ¿vale? Pero su estatus, su capacidad, su autonomía, su estado de ánimo y su memoria estaban mucho mejor. Conseguimos revertir y mejorar esto. ¿Y esto qué hizo? Esto hizo que su calidad de vida fuera mucho mayor y que la enfermedad, aunque poco a poco fue cursando, estuvo 6 años prácticamente muy estable. 6 años. Una barbaridad, ¿vale? Por eso he puesto este caso. No todos los casos son así, pero con este tipo de pacientes, si intervenimos pronto, bien porque está empezando, o bien porque acaba de empezar, o bien porque simplemente quiere prevenir, podemos conseguir que tenga una magnífica calidad de vida, incluso que no se desarrolle la enfermedad. Y con los nuevos fármacos aún se abren más posibilidades. Pero tenemos que diagnosticar pronto e intervenir pronto y saber intervenir. Esto es vital, ¿vale? Y el abordaje, como pone aquí, tiene que ser integral. No vale solamente trabajar con el paciente, hay que trabajar con el paciente, con la cognición, con las emociones, ayudarlo y guiarlo en todo este proceso, que sea independiente, que se involucre en su sociedad, ponerle un plan social, trabajar con la familia, que físicamente se mantenga activo. Y entonces es lo que planteamos como planes de estimulación cognitiva o estimulación integral. Y aquí en el IVA llevamos ya un montón de años en marcha con esto. Y la verdad es que los resultados son muy, muy interesantes. Por un lado, trabajamos con el envejecimiento activo, gente mayor que quiere mantenerse activa y no quiere envejecer negativamente en cuanto a capacidades o pérdida de capacidades, gente que está con los primeros síntomas pero que está muy entera y la sostenemos bastante bien, y gente que se le acaba de diagnosticar la enfermedad. Pues esos 3 grupos los tenemos trabajando junto con daño cerebral y otros pacientes, ¿vale? ¿Cuál es un poco el futuro y el presente? Que si nosotros somos capaces, como pone aquí, de entender esto como un continuum, realmente nosotros no podemos ver a la persona cuando ya tiene Alzheimer. Uno no puede reparar una cosa cuando ya está rota. Uno tiene que intentar prevenir y anticipar la rotura. Entonces, si nosotros empezamos a hacer ITMs, que ahora explicaré lo que es, inspecciones técnicas de la memoria, empezamos a psicoeducar a la gente, empezamos a que tenga conciencia, a que si mide la memoria y hay algún fallo, nos pongamos manos a la obra, no dejemos la cosa para cuando ya no haya remedio. Si empezamos a trabajar desde el envejecimiento normal, el envejecimiento, digamos, leve, empezamos ahí, tenemos mucha probabilidad y mucho éxito de conseguir alargar la calidad de vida de estas personas. Si intervenimos, como está pasando en los últimos años, un poco tarde y ya un poco de forma paliativa, vamos a hacer un Alzheimer en toda regla y va a ser, como saben muchos familiares que tienen este paciente en casa, va a ser una tortura, ¿no? Porque hay que vivir y hay que convivir con una persona que hace todo este desarrollo. ¿Cómo veo yo el futuro? Pues el futuro y el presente, más que el futuro, lo veo en la investigación. No sabemos todavía el origen claro del Alzheimer. Sabemos que se altera una proteína, la tau y la beta-amiloide. Sabemos que hay una cascada fisiológica. Sabemos que eso en el Parkinson tiene otra fisiología, pero que es parecida. Sabemos que en la esclerosis múltiple hay otra alteración. Sabemos muchas cosas, pero no sabemos el origen primario. Bien, ¿qué sabemos también? Que el diagnóstico precoz es clave y tenemos 2 cosas: biomarcadores
que tienen su eficacia, pero que tienen un alto coste, y nuevos test, que son los que utilizamos en la ITM, que son muy sensibles y muy específicos. ¿Y qué tenemos? Nuevos fármacos que estamos obteniendo. Y los estamos obteniendo gracias a los estudios que estamos haciendo con estos test, ¿vale? Y por tanto, todo eso va a hacer que tengamos un tratamiento integral, es decir, todo, ¿vale?, al servicio del paciente. Y hablamos entonces de centros de estimulación y no de centros de día ni centros ya residenciales. Este concepto tiene que acabar, ¿vale? Por tanto, ¿qué es clave aquí? La ITM, igual que está la ITV para los vehículos, tenemos la ITM, Inspección Técnica de Memoria. ¿Por qué memoria? Porque la memoria es el principal dominio cognitivo, que es el que falla, es la punta de lanza del resto de problemas cognitivos. Pero nosotros en la ITM no solamente medimos memoria, atención, orientación, cálculo, función ejecutiva, todas las áreas, ¿de acuerdo? Lo llamamos ITM por el peso que tiene nuevamente la memoria. ¿Y cuándo? Pues a partir de 50, 55 años ya se ha visto que empieza a haber una merma cognitiva y por tanto hay que empezar ya a medir esto, aunque sea una vez al año o cada 2 años, pero hay que empezar a medirlo. Y se conseguirían anticipar y diagnosticar muchos casos de una forma muy precoz, ¿vale? Entonces quedamos con esta imagen de la ITM a partir de los 55. Además, tenemos lo que hemos llamado neuroterapias. Ha estado mucho tiempo en investigación, esto lo habréis visto un poquito publicado en ciencia, en la televisión, a ver si me deja. Tenemos hoy en día lo que llamamos neuroterapias. Tenemos herramientas desde la bioelectricidad que dan pequeñas, digamos, estimulaciones eléctricas en el cerebro. Y podemos diseñar, hacemos un mapping cerebral, vemos cómo está ese cerebro, qué áreas metabólicas están menos alteradas, más alteradas, cuáles tienen más actividad, más riego sanguíneo, etc. Nos da muchísima información, nos da información eléctrica, información química del cerebro. Y nos dice exactamente nuestro cerebro cómo está. Cuando hacemos este mapping, este mapeo cerebral, tenemos ya protocolos clínicos donde podemos saber dónde estimular. Y si combinamos la estimulación eléctrica, ¿vale?, que no tiene efectos secundarios, no os asustéis por esto de estimulación eléctrica, lo vais a ver en las próximas décadas, que a la gente nos van a estimular el cerebro con pequeñitas descargas de 2 miliamperios o 5 miliamperios que no tienen ningún efecto tóxico sobre el cerebro, que no tienen ningún efecto secundario, que lo único que notas es como una especie de cosquilleo, ¿vale? Aquí ya lo estamos aplicando y en otros centros. Son pocos los centros que lo tienen porque esto ha estado durante 30 años en investigación y desde hace unos 5 años, 4 o 5 años, ya está habilitado para utilizar esta estimulación como complemento al tratamiento farmacológico, como complemento a la estimulación en clínicas y en centros médicos sanitarios, siempre, esto es muy importante, con personal sanitario entrenado. Se está utilizando para trastornos de bipolaridad, para trastornos neurológicos y fijaros la cantidad para el tema de déficit de atención y hiperactividad. ¿Por qué no lo vamos a utilizar para el envejecimiento y para estimular esas neuronas que poco a poco van muriendo, que poco a poco se van desconectando? Nosotros lo utilizamos en una amplia gama de pacientes, ahora vais a ver todas las indicaciones clínicas que tiene. Cada vez más hay artículos científicos, nosotros hemos publicado recientemente 2 artículos científicos con el tema de la estimulación, una serie de 15 pacientes con TDAH y otros con fibromialgia, cada uno muy buenos resultados, y por tanto es una realidad que tenemos ya que empezar a informar y realmente recomendar. Fijaros, aquí en este gráfico aparece, está en inglés, ¿vale? La persona que aplica estas herramientas tiene que ser, como pone, un técnico acreditado por alguna sociedad científica, que son unas cuantas las que ya hoy en día están acreditando, y la persona que lo suele utilizar es el neurofisiólogo o el psicofisiólogo, un neurólogo especializado o un psicólogo especializado. Y esas personas aplican ese protocolo. ¿Para qué patologías, para qué problemas de salud está indicado? Pues mirad, todas estas: daño cerebral, autismo, al tanto aquí, ataques de pánico, produce la ansiedad, ¿vale? Dolor crónico, fatiga crónica, fibromialgia, adicciones, ansiedad, insomnio, pérdidas de memoria, que es donde estábamos nosotros ahora comentando, problemas de aprendizaje, ¿vale? En fin, depresión. Claro, la diferencia es que cada una de estas patologías, el protocolo de estimulación es diferente. Las áreas que se estimulan son diferentes, las sesiones son diferentes, la intensidad es diferente, el amperiaje de las descargas es diferente, todo es diferente. Pero cada una de ellas ya tiene un protocolo específico y con esto también estamos haciendo que la calidad de las personas sea mucho, mucho mejor. ¿De acuerdo? Estimulación eléctrica. La hay por corriente continua, que es la que nosotros utilizamos, o transcraneal. Bien, incluso para los niños ya se está empezando a hacer prototipos de diademas, donde estando en el aula pondremos la diadema
y el profesor tendrá un monitor y verá qué niño se está empanando, qué niño se está desconectando de la clase. Y le podrá de alguna manera dar un input o un toque para que fulanito, menganito o menganita se conecte y atienda. Y esto ya en Estados Unidos y en un instituto de Madrid se está haciendo como prueba piloto. Con lo cual vamos a tener un poco el conocimiento en nuestras manos, ¿vale? Desde aquí, y ya terminando, fijaros en el Iván un poco cómo lo tenemos estructurado, ¿no? Digamos que aquí tenemos la fortuna, después de muchos años, de contar con muchos profesionales. Tenemos neurólogos, tenemos psiquiatras, ¿no? Tanto para niños como para adultos, tenemos neurocirujanos, tenemos un centro de tratamientos, que es un centro de día, ahora os explico, un centro de estimulación, fisios, bueno, neurólogos, neurorehabilitadores, bueno, es un equipo muy amplio, ¿vale? Cada uno esto pues lo podría adaptar en su comunidad, ¿vale? Entonces, la patología de personas, de usuarios que nosotros entendemos son todas estas. Vemos muchos pacientes, pero hablando de tratamientos continuados de centro especializado, pues, y hablando un poco de lo que nos ocupa, de deterioro cognitivo leve, envejecimiento o Alzheimer, ¿vale? Que lo he marcado aquí en rojo, pues esas herramientas de evaluación y esas herramientas de tratamiento serían muy, muy, muy útiles. Lo mismo aplicado al tema del TDAH, dificultades de aprendizaje, o también lo mismo aplicado al campo del daño cerebral o el Parkinson. Pero hoy no nos toca hablar de esto, o los ictus, ¿no? Hoy nos toca hablar un poquito de pruebas, diagnóstico precoz, envejecimiento, deterioro cognitivo, Alzheimer. Solo que sepáis que el resto de patologías también las tratamos, ¿vale? Desde el IBAN hemos ido creando un centro de tratamientos, ¿vale? Y el centro de tratamiento tiene un centro de estimulación, es decir, gente mayor o no tan mayor, psiquiátrica, depresiva, mayor, que viene a estimularse, a prevenir un envejecimiento patológico, ¿vale? Y esto es muy importante. Y tenemos talleres de envejecimiento activo, socioculturales, etcétera. Tenemos también un centro de neurorehabilitación, gente que tiene ya un daño, un ictus, traumatismo, ¿vale? Un tumor. Y también tenemos un centro de día para gente que ya necesita una cobertura más amplia, que está en la fase leve o moderada de una enfermedad, ¿vale? Y desde el IBAN cubrimos todo este espectro. Entonces, esto que os estoy comentando y este taller que hemos construido con mucho cariño, está a la base de más de 20 años de experiencia con este tipo de pacientes, de usuarios y sus familiares. O sea, no estamos explicando nada que no hayamos testado previamente y que la comunidad científica esté claro que ha demostrado su eficacia, ¿vale? Entonces, por terminar, simplemente comentaros que en el IBAM ahora haciendo cursos de este tipo, si tenéis interés os iremos informando, nos llegarán vuestro correo si lo tenéis a bien facilitarlo, y os irán llegando jornadas y cursos de formación que intentaremos que la mayoría de ellos sean gratuitos como este, y si hay alguno de pago pues será porque será más especializado, ¿de acuerdo? Y quien quiera pues se podrá apuntar, ¿vale? Desde el IBAN venimos haciendo jornadas y cursos de clases presenciales, clases online como esta, muchas veces hacemos en streaming, es decir, damos la clase presencial. Esta ha sido estrictamente a través de una webinar online, pero muchas de ellas las hacemos presenciales para quien quiera venir y conocernos. Esa clase presencial también se retransmite en directo a través de streaming, y también hacemos muchas actividades de role-playing o investigación, ¿vale? Y también para aquella gente, si hay aquí alumnos que quieran hacer prácticas, también tenemos una opción de hacer prácticas presenciales en nuestro centro con ese tipo de pacientes u otro tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Esto un poco para que veáis un poco las posibilidades que tendríais de estar un poco conectados con nosotros y nosotros con vosotros, ¿no? Y desde luego nosotros apostamos por formar a los buenos profesionales, porque hay una sensibilidad muy fuerte. Este taller lo hemos hecho únicamente con la intención de un poco dar difusión a todos estos problemas, que sepáis que tengamos herramientas, que esas herramientas, si se utilizan bien, hacen un diagnóstico temprano y precoz, y que eso garantiza una muy buena intervención, y que la calidad de vida de las personas y sus familiares es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, fijaros que tenemos material propio. Después de, como os digo, más de 20 años trabajando, hemos creado cuadernillos, pero cuadernillos de estimulación que están basados en las experiencias de nuestros pacientes. Están basados en todos los talleres, en todas las actividades, en todos los niveles. Entonces tenemos una estratificación de cuadernillos por niveles de dificultad, por nivel de estudios, por nivel de deterioro, por tipo de deterioro, etcétera. Y tenemos un amplio número de cuadernillos que están basados, insisto, en la experiencia del día a día de muchos años con estos pacientes, que se pueden utilizar para casa, que se pueden utilizar en las clínicas, y que estamos muy orgullosos, después de mucho trabajo, de tenerlo, ¿no? Nosotros los utilizamos a diario aquí, en el centro,
Y cada usuario lleva su cuadernillo, trabaja para casa, lleva un modelo también ahí de pequeña agenda organizativa. También tenemos material de tipo informático, informatizado y online que podemos utilizar. También hacemos estimulación cognitiva a través de dispositivos como tablet o ordenador de una forma multimedia, de forma online, ¿no? Y eso también, quien quiera más información le podemos informar. También planeamos planes a domicilio, porque mucha gente no se puede costear o mucha gente tiene dificultad en poder acudir a un centro. Entonces, pues podemos trabajar un poco a domicilio, hacer una sesión a lo mejor mensual o bimensual y podemos monitorizar y llegar hasta las casas de todos los pacientes, ¿no? Y un canal de comunicación con los familiares. Así es que sepáis de este material y quien quiera puede tener acceso a él, ¿no? El futuro, ya termino, es mirar hacia el presente y al futuro, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que hay una alta demanda de este problema. Entonces, ¿qué estamos yendo a hacer para llegar a más gente? Estamos creando un equipo de psicólogos, de profesionales, no solamente psicólogos, pero fundamentalmente psicólogos y psicólogas de forma online, que puedan dar cobertura a mucha gente, que incluso esta evaluación, para quien no se pueda desplazar a Valencia, la podamos hacer online con muchas garantías, ¿vale? Y darles un informe súper completo y unas orientaciones. Estamos preparando y diseñando y mejorando la valoración online para hacerla muy interactiva con el paciente y que aunque no estemos cara a cara sea tan válida y tan fiable como si estuviéramos en presencial. Estamos trabajando planes de estimulación online para adaptarlos a cada perfil y ya los tenemos prácticamente listos, ya estamos trabajando en pilotos con ellos después de muchos años y también un seguimiento online. Es decir, aunque estemos a distancia, ¿vale? Tanto en la formación de profesionales como sobre todo en la intervención con personas con problemas de envejecimiento, problemas de memoria, etcétera, incluso conductuales, podemos trabajar. Y esto de la pandemia que ha traído mucha actualización online nos tiene que dar pie a utilizar todas estas herramientas, como estamos haciendo ahora con un webinar y estamos conectados, ¿no? Entonces, la idea es un poco llegar hasta donde la persona esté y si no pueden venir aquí, que mucha gente no podrá venir, ya lo estamos haciendo con los niños. Nosotros tenemos una academia también de refuerzo al estudio, que es el área de infantil, psicopedagogía, dificultades de aprendizaje. Muchos niños vienen de forma presencial, siempre es más deseable y mejor, ¿vale? Y hacemos un programa también social y de emprendimiento con los nanos, pero aquellos niños que no pueden venir porque viven más lejos o los padres es una dificultad, estamos haciendo también clases online de refuerzo al estudio, de estimulación, etcétera, y está funcionando muy bien y los padres están súper contentos. Y a lo mejor los vemos una vez al mes por aquí, o cada 2 meses, o cada 3. Y no solamente estamos trabajando en la Comunidad Valenciana, sino que se puede conectar gente de cualquier país. De hecho, tenemos opositores y tenemos gente preparando estudios desde españoles que están fuera en el extranjero o fuera de la Comunidad Valenciana. Y esto ha llegado para quedarse y nosotros estamos perfeccionando estas herramientas a través de una plataforma. Nada más, simplemente por terminar, para vivir hay que vivir con salud y con vitalidad, hay que tener un buen nivel de salud y no podemos esperar a intervenir a los 75, a los 80 años, hay que empezar a los 50, 55 a pensar que ya estamos envejeciendo. Por lo tanto, hay que tener un buen estatus físico, hay que cuidar mucho el estatus cognitivo y ahí hay herramientas, lo hemos visto, que pueden dar un buen diagnóstico y una buena prevención. Hay que cuidar la parte motivacional, el aspecto psicológico, estar ocupados e implicados. Y también hay que implicar a la gente mayor, que hay una desimplicación muy fuerte, están muy apartados de la sociedad. Hay que implicarlos en planes de intervención social, culturales, y darle el sitio, el respeto y la sabiduría que merecen las personas mayores cuando se meten en 65 o 70, que parece que la sociedad un poco las aparte, cuando realmente son pozos de sabiduría. Pero ese mayor también se va aislando y cada vez se va haciendo más solitario, ¿no? Por tanto, envejecimiento saludable, activo y productivo, ¿no? Un envejecimiento de éxito, mayores que tengan salud, que sigan aportando, no mayores que tengan problemas de memoria y problemas neurodegenerativos. Esto es un poco lo que hemos organizado y lo hemos hecho con todo el cariño de poderos aportar. ¿Vale? Quien quiera, ya que tenemos estas actividades, lo pongo aquí simplemente para informaros, quien quiera beneficiarse y quiera venir a hacer una ITM, o vosotros o vuestros familiares, ¿vale? Estamos haciendo ITMs gratuitas durante todo el año, vamos por trimestres, y como veis ahí, la próxima sería en breve, os vamos a enviar luego un email con toda la información, ¿vale? Para que tengáis toda la información, la gente que habéis acudido y que hayáis mostrado interés, pues os enviaremos ahora un email con documentación de aquí y que sepáis que de forma completamente gratuita y sin ningún tipo de compromiso,
nosotros tenemos tanto a nivel online como a nivel presencial esta ITM puesta en marcha, ¿vale? En el email os vendrá cuando tenemos las fechas online y presenciales y os podéis venir o traer a algún familiar completamente gratuitamente. Hacemos una evaluación mínima de 1 hora, hora y cuarto y luego os emitimos un informe completamente, en principio, gratuito, ¿vale? Si es un informe un poco más complejo o un poco más amplio, bueno, cobramos simplemente el coste de la redacción, el tiempo que tenemos que invertir. Pero la evaluación es completamente gratuita y si el informe es muy simple, entraría dentro de esa evaluación y os orientamos y os decimos exactamente qué hay, qué problemas de memoria, qué problemas de orientación, qué problemas médicos tenéis y con eso ya la persona puede orientarse y poner en marcha sus tratamientos. Lo haga aquí, lo haga en la seguridad social, lo haga donde la persona considere. ¿Vale? Un poco para incentivar a la gente que ha participado, pues bueno, hemos aquí pensado un poco de una forma pues, simpática el intentar hacer, si alguien quiere apuntarse a un producto, pues un 10% de descuento, pero eso simplemente por haber participado de aquí. Y si queréis algún cuadernillo que tienen un coste entre 10 y 15, entre 12 y 15 euros, pues bueno, pues si alguien quiere un cuadernillo por el hecho de haberse conectado, pues os lo enviaríamos, o tendría un coste solamente de 10 euros, ¿no? Si tenéis interés, la gente que seáis profesionales o si lo queréis para vuestros padres, ¿vale? Esto hasta el 15 de noviembre, por tenerlo, por poner una fecha de quien pueda tener interés. Nada más, simplemente esto y un poco hay que tener en cuenta que la salud es lo primero en la vida de una persona y la memoria es clave para esa salud.